igual obviamente más cerca lo voy a pedir, pero digo, ya que está. Y la presentación, digamos, va a ser el jueves 1 de diciembre, que es decir, el 24 de noviembre sería el último jueves de noviembre, y al jueves siguiente, ese es el día de los finales de estadística. Entonces va a haber gente que va a estar haciendo el final, y todos los que presentan el trabajo van a ir pasando por grupos, el resto espera afuera, pasa a un grupo, y les voy a hacer puntualmente un par de preguntas, que igualmente yo les voy a dar las preguntas que voy a hacer para que las puedan preparar, y, y con eso ya estaría finalizado, salvo que presenten algo que incalificable, pero no creo que sea, porque por lo que estoy viendo vienen bien todos los trabajos. Así que, entonces, profe, hola, disculpe. sí. Entonces todos nos tenemos que anotar en la primera fecha, porque siempre son 2 fechas. Sí, es todos en la primera fecha. Sí, sí, anótense en la primera fecha, sí, porque aparte, especialmente todos ustedes que van a dar el trabajo como final, como parcial, como final, como único examen, les conviene porque lo van a tener todo bien fresquito. Las preguntas son preguntas que muy sencillas, no es nada rebuscado. Pero sí, lo que yo quiero es ver los trabajos antes de ese día, para así ya tengo una nota del trabajo grupal, y después van a tener la nota individual de esas preguntas que van a ser orales. Voy a hacer una pregunta a cada uno del grupo. Igual las van a tener las preguntas así, digamos, no es no, es más que intención de que sepan a qué les estoy preguntando y que sepan la respuesta para poder exponerlo. Pero como mientras tanto va a haber algunos alumnos que van a estar haciendo el final escrito, entonces por eso vamos a ir pasando por grupitos que son 4 o 3, y para que no haya tanta gente hablando y no sé. Yo detestaba cuando estaba haciendo algo escrito y estaban dando orales, porque como que se te mezclan las ideas. Así que bueno, esas serían las fechas importantes, del 24 al 28, y como el 24 nosotros tenemos una clase virtual, a lo mejor si quieren esperar para hacer alguna pregunta o algo a último momento, por eso puse hasta el 28, para que les puedan, si quieren arreglar algo. Y bueno, ahora hoy vamos a ver presentación de resultados, y la clase que viene vemos indicadores, y ahí ya termina con todo el programa de la materia que me pidió Marita que termine de dar, digamos, la parte de indicadores, digamos, ahí terminaría. Si ustedes ven la teoría, hay más temas, pero no los vamos a ver. Y como indicadores va a ser corto, en la clase que viene vamos a ver, aparte de ese tema, unos ejercicios que yo les voy a mandar hoy para que hagan. Y después a partir del 3 es presencial, y a partir del 3 en adelante hasta el día de la entrega de trabajo vamos a ir viendo algunos temas así que necesiten, pero más que nada quiero que le dediquen al trabajo, digamos, el tiempo de la hora a terminar de hacer las cosas que tengan que ver con el trabajo grupal. Así disponen, aunque sea de este tiempo de la materia, como para poder hacerlo. Ustedes me dicen cómo les conviene, para aprovechar estos últimos días. Así que, sí. Sí. Creo que sí, la verdad que tengo que averiguarlo, pero tengo la idea que sí. Bueno, ustedes
Preséntense ¿ustedes van a rendir la sociología? Bueno, yo después voy a hablar con Raúl. Y para mí, si puedo hacer esto, preferiría que ustedes se presenten y las notas se las pongo después de que rindan sociología por un tema administrativo, pero si ustedes se van a presentar a sociología, digamos, esperaría ponerles la nota de estadística cuando ya tengan rendida y aprobada sociología. Sí, profe, porfa, haga eso, porque yo también tengo que rendir el final. ¿De sociología? Sí, sí. ¿Con quién la cursan? Sociología, ¿con tabular? La presentación textual consiste en la combinación de cifras y texto, y lo que tiene de inconveniente es que se necesita leer todo el párrafo para poder comprender el significado de las cifras. Dirigir la atención hacia determinadas cifras, haciéndolas resaltar,
y puede llamar la atención sobre comparaciones de importancia. Disculpe, Por profe, ejemplo, no, sí. no estamos viendo las diapositivas más que la primera que hice antes de empezar. ¿En serio? Solo vemos el PowerPoint, pero la primera de todas, la del micrófono. Bueno, espera, entonces lo vuelvo a abrir. Lo voy a dejar sin, porque yo lo... Ahí que ven. Ahí dice presentación textual. Entonces lo voy a dejar así, no lo voy a poner en pantalla completa porque se ve que no me agarra cuando lo pongo en pantalla completa. Está bien, profe, no hay problema. Bueno, como les estaba diciendo sobre la presentación textual, que el autor puede como... Avísenme si se deja ver. Que el autor puede como manipular un poco qué es lo que quiere mostrar de la información que obtuvo. Y hay un ejemplo que dice: durante el año 2009 egresaron de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 55.268 pacientes, de los cuales 47.106 correspondieron a los generales de agudo, los que representan al 85% del total, mientras que para los pediátricos el porcentaje fue de 0,93% de los egresos. Obviamente lo que se quiere destacar acá son los egresos de los hospitales generales de agudos, y entonces es como que se da esa información como principal en lugar de hablar en general de todos los hospitales. Después tenemos la presentación semitabular. Igualmente estas dos presentaciones, la tabular, la textual y la semitabular, no quiero que las usen en el trabajo que están haciendo de investigación. Yo estas se las cuento para que sepan, ¿no? La presentación semitabular es una forma intermedia entre la textual y la tabular. Se usa cuando el material no es tan numeroso como para presentarlo en una tabla. Por ejemplo, tiene la parte textual que dice: de acuerdo al movimiento de consultorios externos de los hospitales del gobierno de la ciudad durante el año 2010, el total de consultas externas se distribuyó de la siguiente manera. Y ahora viene como sería una especie de tabla: hospitales generales de agudo con su cifra, hospitales generales de niños con su cifra y hospitales especializados con su cifra. Esta es la presentación semitabular. Y ahora vamos a ver la presentación tabular. Se denomina tabla estadística a una ordenación de datos numéricos en filas y columnas, con las especificaciones correspondientes acerca de la naturaleza de los datos. Constituye la forma más adecuada para presentar información cuantitativa, especialmente si su volumen es considerable. Una tabla debe tener por lo menos las siguientes partes: el título, la matriz y el cuerpo. Ahora después les voy a mostrar un gráfico donde señala que es cada parte. También puede tener notas aclaratorias debajo del título, una o más notas al pie. El título. Esto es muy importante, el título. Se coloca en la parte superior de la tabla. Comprende el número de serie de la tabla y su contenido expresado en forma breve y clara, sin uso de abreviaturas o símbolos. La redacción del título deberá ser tal que mencione primero la naturaleza de la información, luego el criterio de clasificación, el área geográfica y la fecha a que corresponden los datos, o sea, que responderá a las preguntas qué, cómo, dónde y cuándo. Así tiene que hacerse los títulos para las tablas. Y es importante que a cada tabla, las que ustedes vayan a hacer en su trabajo, en el trabajo de investigación me refiero, le pongan números. Tabla número 1, el título, ponen la tabla y abajo el gráfico que corresponda. Cada tabla tiene que ir con un gráfico. Con un gráfico puede ir con dos gráficos también. Eso después vamos a ver.
pero con un gráfico seguro y con un análisis de esa tabla, ¿sí? De todas las tablas, no solamente de una. La matriz de la tabla. Se compone de columna matriz que abarca las designaciones de las líneas horizontales, es decir, las filas de los datos, y se encuentran en la parte izquierda de la tabla. Además comprende el encabezamiento de las columnas, que son los títulos de cada columna de datos y se encuentran en la parte superior de la tabla. Es decir, la matriz es la primer columna y donde están los títulos de cada otra de las otras columnas. Hola, profe, perdón la tardanza. No hay problema, nadie. El cuerpo de la tabla comprende las frecuencias ubicadas en las filas y columnas correspondientes, incluidos los totales. Y la nota aclaratoria o de calce constituye un elemento importante que suele ir a veces colocado debajo del título y frecuentemente al pie de la tabla. Si hacen referencia al conjunto de datos, deben ir arriba. Y si son partes especiales, pueden ir abajo. Suelen referirse fundamentalmente a aclaraciones sobre claves, símbolos y abreviaturas que aparecen en la tabla y a la fuente de obtención de los datos si estos no son originales. Bueno, acá está, ¿ven? La columna matriz es la primer columna, que esa es la columna de la variable principal, ¿sí? Después tenemos, sigue correspondiendo a la matriz, la parte donde dice encabezamiento. Todo eso, el encabezamiento de la columna matriz es la matriz de la tabla. Donde están los datos, digamos, las frecuencias serían la primera columna es decir, la primera columna matriz y la de al lado serían las frecuencias de lo que estamos viendo, observando. Esas columnas todas forman parte del cuerpo de la tabla, que son los datos. Y bueno, el título, bueno, tiene que tener esas características de responder al qué, cómo, dónde y cuándo. Si no es exactamente en ese orden, no importa, el tema es que tiene que responder a todo. Si es en ese orden, mejor. Y después, en la parte de abajo, tenemos puede ir una nota aclaratoria, que son las llamadas nota de calce, y la fuente de la tabla, cuando la información se saca de alguna documentación oficial, qué sé yo, por ejemplo, o del INDEC, o de algún estudio ya hecho, y desde ahí estamos sacando los datos, hay que poner la fuente, poner desde dónde se obtuvieron esos datos. Bueno, y acá está lo del título de la tabla, donde está, bueno, la naturaleza de la información, los criterios de clasificación, el área geográfica y la fecha. Así tiene que ir ordenada el título de la tabla. Y ponerle un número. A las tablas pónganle número. Si ustedes van a hacer una tabla y el gráfico abajo, no es necesario que al gráfico le pongan otro título, salvo que el gráfico no se refiera a toda la tabla, sino a alguna cosita en particular, sobre todo cuando hay tablas compuestas con demasiada información. Si es así, le ponen al gráfico el nombre, digamos, el título de lo que está representando. Pero siempre tiene que ir el gráfico acompañando a una tabla. Y cuando hacen el análisis, lo hacen debajo, si viene la tabla, el gráfico, y el análisis lo hacen abajo. El análisis son 2, 3 renglones nada más de lo que querían, de para qué hicieron esa tabla, que es lo que están queriendo mostrar. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de tablas. Según las unidades estudiadas, puede haber tablas simples. Las unidades se presentan según un único criterio de clasificación. Dice, consultas externas en área programática y médicos de cabecera, hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, año 1999. Entonces tenemos
En la columna matriz, los hospitales. Y lo que estamos observando de los hospitales, que son las consultas externas, lo tenemos en la segunda columna, digamos, del cuerpo de la tabla. Es importante que ustedes sepan que siempre en la columna matriz está la variable principal, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando las consultas externas. ¿En dónde? En los hospitales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos el gráfico de estas tablas, tenemos que tener en cuenta que la variable principal, en este caso, es cualitativa, porque la variable son hospitales, son los hospitales, que es una variable cualitativa nominal, ¿sí? Porque dependiendo de qué tipo de variable es lo que nosotros vamos a graficar, va un tipo de gráfico distinto, ¿sí? Lo que está en la columna matriz es la variable que a mí me va a indicar qué tipo de gráfico tengo que hacer. Después vemos ahí abajo que dice fuente, movimiento hospitalario, dirección de estadística, bla, bla, bla. Bueno, como esta información se sacó de ese libro que se llama Movimiento Hospitalario, entonces a la fuente hay que ponerlo, ¿sí? Siempre hay que poner de dónde surge la información, sobre todo cuando es información de fuentes oficiales. Una tabla compuesta ahora. Se clasifican simultáneamente según 2 o más criterios de clasificación y se denominan compuesta de doble entrada y se presentan con 2 criterios de clasificación. Dice, intervenciones quirúrgicas en servicios de cirugía general según hospitales y forma de ingreso. Entonces, cuando está, digamos que en el título informan, como acá, intervenciones quirúrgicas, según hospitales y forma de ingreso, ese según me marca qué variables voy a usar. ¿Qué variables voy a usar? Voy a usar hospitales y forma de ingreso. La forma de ingreso son consultorio externo y emergencia. Y en la columna matriz tengo los hospitales. Esa es la variable principal. También es una variable, igual que la anterior, es cualitativa nominal. Y la otra variable, digamos la que yo tengo que estar indicando la cantidad de consultas en emergencia y en consultorio externo, la variable también es cualitativa, por más que yo vea que abajo hay números, porque la variable es consultorio externo y emergencia, ¿sí? Los números que están abajo son los datos. Las variables son la columna matriz y los títulos de cada columna del cuerpo de la tabla. Eso es importante, porque el consultorio externo y emergencia también es cualitativo. Bueno, y también tenemos ahí la fuente, y hay una nota de Calce que dice 13 casos sin información sobre la forma de ingreso. Eso es lo que se llama nota de Calce, que acá está en el total, hay un asterisco que hace referencia en la base de la nota. Si la nota fuera algo sobre toda la tabla, por ejemplo, no sé, esta información es de mayo y junio de 1995, que dijera, la información fue tomada del 1 de mayo al 25 de mayo por cuestiones, no sé, qué cosa, meteorológicas. Se inundó la ciudad de Buenos Aires, se tomó e involucra toda la información, iría debajo del título esa aclaración. Como esto solamente está hablando que hubo 18 casos sobre la forma, digamos que no se obtuvo la información sobre la forma de ingreso, está haciendo referencia a esa partecita de la tabla, ¿sí? Entonces por eso se pone abajo. Bueno, compuesta de triple entrada. Si se presentan con 3 criterios de clasificación, es con triple entrada. Entonces acá tenemos en esta tabla prestaciones odontológicas
según capítulos del nomenclador odontológico, años y tipo de hospital. Servicios de odontología de los hospitales de la Secretaría de Salud, SBA, periodo 1998-1999. Acá tenemos tres variables. Lo que vamos a observar son las prestaciones odontológicas, ¿sí? Eso es lo que vamos a contar. Pero ¿qué le vamos a observar a esas prestaciones odontológicas? Vamos a ver en qué capítulos del nomenclador odontológico se clasificaron. Esa es la matriz, es la variable principal, que es la que está en la matriz, que es una variable cualitativa nominal. Según años, que los tenemos ahí en la segunda fila, debajo de los hospital, y tenemos los años 1998, 1999, 1998, 1998, porque bueno, está dividida en hospitales generales de agudos y años 98 y 99, es decir, se clasifican, se comparan esos dos años en esta tabla. Hospitales generales de niños compara también esos mismos años y los especializados también. Entonces estamos viendo las prestaciones de odontología en los distintos tipos de hospitales y según años. Con esta tabla podemos hacer un montón de gráficos, por eso yo les decía que dependen de lo que ustedes quieran mostrar de una tabla. Con esta tabla podemos hacer un gráfico que sea nada más que de los hospitales generales de agudos. Podemos hacer otra tabla que solamente compare un año en los tres tipos de hospitales, o podemos hacer una tabla que compare el total sin dividir por tipo de hospital, sino por total de los tres tipos de hospitales, el total del sistema de salud. Bueno, tenemos un montón de posibilidades de hacer tablas y tenemos una variable cuantitativa que son los años. En este caso es cuantitativa discreta porque está dado el año, está dado en forma, digamos, precisa, no en continuidad. No es una serie de años, sino que es un año en particular. Así que bueno, acá también se podrían hacer muchos gráficos, pero bueno, no es necesario hacer 10.000 millones de gráficos, sino que si yo lo que pretendo es comparar, en este caso, cuántas prestaciones odontológicas se hicieron según los capítulos del nomenclador, comparar digamos, el total de la información por tipo de hospital y por año, voy a hacer la tabla solamente para eso. Y es la única que presento, porque tampoco, es decir, llenar no tabla, perdón, gráficos. Llenar de gráficos y de tablas sin sentido no le suma valor a un trabajo. Lo que suma valor es que sea de fácil comprensión. Para eso se hacen los gráficos, para que sean de fácil comprensión a simple vista. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la presentación gráfica. Esos eran los tipos de tablas que se pueden utilizar. Ustedes van a tener... yo soy muy hincha con el tema de los objetivos, ¿no? No es por capricho, sino que lo más importante del trabajo es poner bien los objetivos de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes, en base a esos objetivos, son las tablas que van a tener que hacer, porque van a necesitar dar respuesta a esos objetivos, sea que lograron ese objetivo o no lo lograron, pero ustedes tienen que investigar eso, es decir, yo estoy haciendo tal trabajo de tal tema. Mi primer objetivo, el objetivo general, que es el más abarcativo, es conocer tal y tal cosa. Entonces, con los datos que ustedes fueron recolectando, tienen que armar una tabla para ustedes poder investigar ese objetivo, a ver qué resultado les da, ¿sí? Y entonces, y así con el objetivo general y con los objetivos específicos.
Pueden, digamos, hacer más tablas que no tengan que ver con los objetivos, como para sumar información, que también es bienvenida. No una cosa exagerada, pero, digamos, se pueden agregar dos o tres tablas más. Y al final, cuando ustedes hacen la conclusión, si ustedes tienen el objetivo general y 3 objetivos específicos, ustedes en la conclusión tienen que hacer 4 párrafos. El primer párrafo va a responder al objetivo general. Entonces, van a ir a la tabla y al gráfico que se relaciona con el objetivo general y van a dar la respuesta en la conclusión. Y la respuesta es lo que observaron, porque ustedes están haciendo un trabajo con estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, en la estadística descriptiva lo que se hace es describir. No tienen que llegar a conclusiones así personales, ni pensar si qué sucedería, si tal cosa. Es decir, no, ustedes tienen que describir lo que observaron en cuanto a los resultados que obtuvieron de hacer las mediciones de tendencia central, de posición. Es decir, es describir, observo y describo. Esa es la estadística descriptiva. No se personaliza, es bien objetiva. Y en la conclusión va a ser, el primer párrafo va a responder al primer objetivo, el segundo párrafo al primer objetivo específico, y así, digamos, en orden, ¿sí? Es como que el objetivo hace una pregunta, o es lo que se desea alcanzar, y en la conclusión va la respuesta a ese objetivo, de lo que se observó. Bueno, vamos a ver la presentación gráfica. Esto básicamente es así. Bueno, les leo. Primero, el gráfico es un medio eficiente para dar una rápida idea de la situación general, pero no de los detalles. Si el gráfico es adecuado, permite en forma clara, simple y efectiva presentar la información y realizar un análisis visual. No es un método sustitutivo, por lo tanto debe ir siempre acompañado de su correspondiente tabla. Uno puede presentar una tabla sin un gráfico, pero no puede presentar un gráfico sin una tabla, ¿sí? En un trabajo estadístico. Siempre es preferible que estén las dos, pero a lo que voy es que un gráfico solo no hay que presentar, porque la que tiene la riqueza de la información es la tabla. Y yo en el gráfico voy a destacar lo que quiero destacar de esa tabla. Y los gráficos, hay diferentes tipos. Hay un montón de tipos de gráficos. Vamos a ver los que nosotros vamos a usar, más que nada para el trabajo de investigación. Para los gráficos, cuando en la tabla tenemos variables cualitativas, que son las que van a estar en la columna matriz, se grafican con barras horizontales, con barra única, con gráfico circular o de sectores, que es el de torta o el panillo. Por ejemplo, si son servicios, especialidades, diagnósticos, cirugías, tipo de parto, residencia, etc. Las variables cuantitativas continuas se grafican con polígono de frecuencias o histogramas, que en definitiva es lo mismo, es el mismo gráfico, nada más que uno es completo y el otro es una línea. Igual ahora los vamos a ir viendo. Por ejemplo, las edades. Las edades, cuando están presentadas en una escala intervalar, es decir, de 4 a 5 años, de 6 a 8 años, ahí es una variable cuantitativa continua. Si las edades están puestas en un solo número, es decir, en forma individual, digamos, por ejemplo, 10 años, 15 años, ahí ya es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Esa es la diferencia con el tema de las edades.
Y las variables cuantitativas discretas se grafican con gráficos de barras verticales y separadas las barras, ¿sí? Los histogramas también es un gráfico de barras verticales, pero que van pegadas una a la otra. Por ejemplo, bueno, las cuantitativas discretas, los números de partos, pacientes, número de consultas externas, etc. Vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos esta tabla que dice consultas externas según hospitales generales de agudos del gobierno de la ciudad del año 2002. Entonces tenemos, en la matriz tenemos la variable cualitativa y el número de consultas. El número de consultas en este caso sería la frecuencia, ¿sí? Sería la F minúscula, la frecuencia absoluta. Si estuviéramos haciendo una distribución de frecuencias, en donde dice hospital diría X y donde dice consultas diría F minúscula, ¿sí? Entonces, para este gráfico que tiene una variable cualitativa nominal, va un gráfico de barras simples. ¿Por qué simples? Porque hay un solo dato, ¿no? Que es el número de consultas. Entonces, los gráficos tienen siempre como que se apoyan en un eje cartesiano. El eje cartesiano es una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical, que siempre se representa con la Y, y la horizontal con la X. En la línea vertical va la variable cualitativa y en la línea horizontal va la frecuencia, van los números, va la cantidad de consultas externas, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben utilizar, ¿vieron con Pini cómo hacer gráficos con el Excel? Sí, vimos, profe. Ah, bueno, buenísimo. Porque ustedes lo que pueden hacer, teniendo esto, sabiendo qué tipo de gráfico tienen que hacer, es muy fácil seleccionar en una tabla qué es lo que quieren graficar y elegir el gráfico que tienen que hacer. Porque si ustedes ponen cualquier gráfico, el Excel les va a armar un gráfico. Pero eso es lo que vimos nosotros en realidad. Los gráficos que están en el Excel. Está bien, pero... No armarlos. Claro, pero está bien, me refiero a eso. Cuando vos, por ejemplo, ustedes tienen una tabla, tienen esta tabla, la hacen en el Excel. Entonces, señalan, digamos, marcan desde Álvarez y desde el primer número hasta su bizarreta y el último número, marcan, digamos, toda esa información, sí, y ponen insertar. Función, ¿no? Bueno, no, pueden poner insertar gráfico. Insertar gráfico. Y te va guiando igual cuál es el mejor, el que más te conviene. Claro, pero ustedes lo que tienen que hacer es elegir. Ustedes ya saben que, por ejemplo, para una tabla donde la variable de la matriz es cualitativa, tiene que ser de barras horizontales. Entonces van a elegir de barra horizontal. Si ustedes tuvieran consultas y egresos y quisieran poner las dos columnas, ponen una de barras compuestas, ¿sí? Que sería, le marcaría las dos... les marcaría los dos datos, el de consultas y el de egresos, ponele. Pero ya saben que tienen que hacer uno de barras horizontales. Porque si ustedes eligen un gráfico de torta, digamos, el que es circular, te lo va a hacer el Excel. Pero es como, imagínate semejante división de hospitales en un gráfico de torta. No se entendería nada. Es decir, sería como muy engorroso de poder distinguir qué le corresponde a cada uno. Por eso el Excel te da la opción de un montón de tipos de gráficos, pero ustedes ya saben cuál tienen que hacer, porque si ustedes le ponen un histograma también se los va a armar,
no es que les va a decir, no, no corresponde hacer un histograma, les va a armar lo que ustedes le pidan, pero lo que corresponde en este caso es uno de barras horizontales. Después, si alguien necesita ver cómo se hacen los gráficos en Excel, lo podemos ver, vamos a hacer uno acá. Bueno, dice parto según hospital y tipo de parto. Hospitales Generales de Agudo del Gobierno de la Ciudad, año 2002. Entonces, dice partos según hospital y tipo de parto. Las variables son hospital y tipo de parto. ¿Dónde lo tenemos esas variables? La de hospital la tenemos en la columna matriz, entonces esa va a ser la variable principal, y después tenemos los tipos de parto, donde es el tipo de parto normal, cesárea y forceps. Los datos que están abajo son las frecuencias de esos partos, ¿sí? Está por cada tipo y el total de partos. Entonces nosotros vamos a utilizar también una tabla de barras, pero como en este caso tenemos tres tipos de partos que queremos mostrar en este gráfico, entonces vamos a poner un gráfico de barras compuestas o compartidas, que es así. El marroncito son todos los partos normales, el celeste son las cesáreas y el verde son los forceps. Entonces tenemos por hospital la cantidad de partos por tipo que tuvo cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, este tipo de tablas, si quisiéramos ver exactamente la cantidad, es como que no lo podríamos ver, porque es como que tenemos más o menos que adivinar. Por eso es importante que el gráfico siempre acompañe a una tabla, porque a simple vista yo te puedo decir cuál tuvo más partos en total, cuál tuvo, que todos más o menos tuvieron la misma cantidad de forceps, salvo el Santoyani, que es el que más tuvo, que también tuvo más cesáreas, cuáles más o menos tuvieron la misma cantidad, pero ¿por qué? Porque el gráfico a mí lo que me tiene que mostrar es justamente eso, en forma rápida, qué sucedió con esa información. Pero si yo quiero saber precisamente, tengo que ir a la tabla. Si yo quiero ver exactamente qué número de cesáreas tuvo, no sé, el Hospital Argerich, me voy a la tabla a fijarme, porque yo acá más o menos voy a tener que adivinar, porque no tengo puntualmente todos los números, porque si no sería una tabla gigante como no sé, una pantalla de cine, para que me tenga toda la línea de 0 a 4000, todos de a uno, digamos. Sería un gráfico demasiado engorroso de presentar. Bueno, acá tenemos otra tabla, que son sesiones de nutricionistas según hospital y años. Tengo muchas tablas de hospitales y eso, porque son las tablas que yo trabajaba ahí en estadísticas de salud, así que son las que más tengo. Bueno, tenemos las sesiones de nutricionistas según hospital y años. Y acá también tenemos la variable principal, ¿cuál es? Hospital, y la otra variable es años. Generalmente la variable principal es la que se nombra primero, y la otra variable que va en este caso en segundo término. Bueno, también la variable principal es cualitativa, así que va a ser otro gráfico de barras horizontales. Pero en este caso es de barras. La otra era de barras compuestas, es decir, en la misma barra está la información de una cosa, de otra cosa y de otra cosa, como que se va sumando a la tabla. En este caso, yo lo que quiero es comparar. ¿Por qué? Porque son 2 años distintos. En la tabla decía que era el año 2000 y el año 2002. Entonces, yo voy a ir, ¿qué estoy contando? Las sesiones de nutricionistas. Entonces, lo que yo voy a mostrar en la tabla es que, por ejemplo, el Hospital Pirovano, que parece ser que fue el que más sesiones de nutricionistas tuvo,
tengo que en el año 2002 tuvo muchas más sesiones de nutricionistas que en el año 2000, porque en la misma línea de donde está marcando el pirobano tengo la comparación de los 2 años, ¿sí? Así que bueno, estas son barras dobles o comparativas y las anteriores son barras compuestas, ¿sí? Esa es, digamos, la utilidad que tiene cada tipo de barra. Esto está bueno que ustedes cuando vayan a armar sus tablas, fíjense, digamos, en este Power o en los gráficos, en los apuntes teóricos que les dejó Marita, que yo se los puse en la plataforma, ¿no es cierto? Que son los de Marita, que tienen ahí los ejemplos de las tablas para ver cuál es el gráfico que mejor les va a representar lo que ustedes están mostrando. Porque si yo acá pusiera un gráfico compuesto y a mí me suma el año 2000 al año 2002, no me sirve para nada. Es decir, no me sirve, porque si yo estoy comparando 2 años es porque quiero realmente ver qué diferencia hubo entre un año y otro, ¿sí? Consultas externas en un grupo de especialidades y tipo. Las consultas externas, según el grupo de especialidad, es una variable y el tipo de consulta es la otra variable. También son todas variables cualitativas. Los datos, los números que están acá, son las frecuencias, la cantidad de consultas, cuántas consultas hubo en tal especialidad, cuántas fueron de primera vez, cuáles fueron ulteriores y en total. Y el gráfico es un gráfico de serie cualitativas y está puesto en barras porcentuales. Ven que no está puesto en la tabla, no están los porcentajes, están los datos absolutos, pero cuando ustedes hacen un gráfico, pueden poner, para que les pongan, les calcule los porcentajes directamente. Es lo mismo que si hubiesen puesto los datos absolutos, ¿no es cierto? El gráfico sería igual con los datos absolutos, pero bueno, en este caso se presenta con porcentajes en el eje X, digamos, en el eje horizontal. Está contabilizado por porcentajes. También, bueno, está bueno. Sí. Total de egresos según tipo de hospital. Esta es una tabla bien chiquita, sencilla, que también su variable principal es cualitativa y que entonces me va a permitir hacer este tipo de gráficos para que son bien fáciles de ver, que son los gráficos de sectores o de anillos. Tienen un montón de estos gráficos vimos. Sí. Estos vieron en computación, en Excel. Bueno, pero está bien, es lo mismo. Estos gráficos este tipo de gráficos se hace para series cualitativas, es decir, para variables cualitativas, cuando son poca cantidad de variables, ¿no es cierto? Poca cantidad, como en este caso, por ejemplo, que eran 3 o 4 tipos tres, son los tipos de hospital, son 3 tipos de hospital, entonces quedan claros. Hay otro gráfico que también es familiar de este, que está, digamos, el círculo, la torta, o no sé cómo se quieran llamar, y por ejemplo, si en el gráfico en el que está arriba, ¿no? Por ejemplo, si adentro de donde dice generales de niños, yo quisiera destacar una información que está incluida ahí, es como que se desprende de ahí otro gráfico que es como un rectángulo y que está dividido en todas
partecitas que conforman ese pedacito de triángulo, ¿sí? Cuando la información es que no quedaría bien si yo ahí describo, por ejemplo, mucha información adentro del triangulito donde dice generales de niños. Si yo necesito poner información que pertenece a ese grupo y la quiero destacar, se hace con ese rectángulo, que yo no sé si acá lo tengo, pero en los apuntes teóricos está el gráfico hecho. Creo que yo acá no lo tengo en este Power. Está como lentita, ¿no? La máquina para cambiar de diapositiva. Profesora, Sí, decime. estos gráficos son también los que se hacen, por ejemplo, que se hacen solos con el Forms, cuando uno hace un formulario. ¿Con qué? Nosotros vimos el formulario de Google y en los resultados se aparecen todos los gráficos. Bueno, no sé, nunca lo usé yo eso. Pero sí, si se pueden hacer los gráficos, si son gráficos estadísticos, sí, los podés hacer con cualquier programa que vos quieras hacerlo. Hasta lo podrías hacer a mano. Lo que pasa es que a mano, como viste. Sí, en realidad esos se hacen solos cuando uno hace la encuesta, Claro. se van haciendo solos con el formulario. Claro, está bien, está bien. Vos me decís a la encuesta que están haciendo para sacar la información. Sí, sí. Claro. Sí, fíjate que digamos que se entiendan, ¿no? Que sea a lo mejor unas preguntas que a lo mejor tienen una variable cualitativa dicotómica que la respuesta es sí o no, y entonces ahí está bárbaro porque se ve perfecto. Pero si son varias opciones de respuesta y que vos ves que el gráfico no te resulta, bueno, después lo podés cambiar, pero eso ustedes observen. Si ustedes lo entienden o si se lo muestran a alguien que no tiene nada que ver con el trabajo y le dicen, che, ¿vos entendés qué quiere decir esto? Ya está. El tema es que el gráfico tiene que tener justamente su virtud, es que se entienda a simple vista qué es lo que más se destaca. Se me recolgó acá el Power, pero bueno, está ahí girando. Sigue girando. Los ratones paranoicos. Sigue girando. A ver qué pasa. No quiero ni tocar porque sé que se va a colgar más. Este justo es el último gráfico de las variables cualitativas. Y ahora vamos a empezar con las variables cuantitativas. Voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar. Lo que lo hago. Parece como que está lento todo. No me dejan de salir. Bueno, tengo acá un poquito a ver si se calma. Si se me calma el PowerPoint.
¿Qué pasó? Bueno, ¿ustedes lo ven? ¿Ustedes ven el PowerPoint? No. Está bien porque yo lo había dejado compartir, lo que pasa es que no sabía si me lo había aceptado, la indicación. Bueno, acá tenemos esta tabla. Esta tabla son pacientes con pancreatitis crónica según edad y sexo, Buenos Aires, año 2000. Entonces, ¿cuáles son las variables? Las variables son edad y sexo. La variable principal es, la tengo puesta en la columna matriz, que es la edad. La otra variable es sexo, masculino, femenino, y los datos, los números que están en el cuerpo de la tabla son los pacientes con pancreatitis crónica, ¿sí? Eso es lo que yo estoy observando, esos pacientes. Que le miro la edad y le miro el sexo. Quedó horrible, pero bueno. La edad está puesta con una escala intervalar, está de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este tipo de tabla, lo que tengo que utilizar son un tipo de gráfico que se llama histograma, que es un gráfico de columnas juntas, ¿sí? Ven que está una pegadita a la otra. El histograma siempre tiene que tener las columnas juntas. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de, como ven, abajo están las variables, están la edad de 10. Vieron que en los gráficos que estábamos viendo hasta recién, en las barras, la variable estaba puesta en el eje Y, en el vertical, ¿sí? Ahí teníamos los nombres de los hospitales o de los servicios, y abajo teníamos la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, de consultas o lo que fuera, o las sesiones de nutricionistas, la cantidad estaba abajo. En este caso tenemos la variable principal, la tenemos en el eje horizontal, y en este caso en particular, que es una variable cuantitativa continua, tenemos cada intervalo pegado al otro. Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy poniendo de 10 a 19, de 20 a 29, es decir, que yo estoy poniendo todo el rango que me ocupa, donde está cada rayita del eje X, digamos, del eje horizontal, que tengo las rayitas donde me divide las cantidades de edad, cada intervalo, es desde tal a tal, de tal a tal, es pegadito. Esta es una de las formas de representar una variable cuantitativa continua. Y otra forma es esta, que es el polígono de frecuencia. Es lo mismo. Si ustedes lo que tienen que hacer para hacer un polígono de frecuencia es sacar el punto intermedio de la variable, ¿sí? ¿Vieron cuando hacíamos X con la llamadita, con el prima, digamos, X prima, que era el punto intermedio del intervalo de la variable? Por ejemplo, si es, no sé, la edad de 10 a 15, lo que hacían era sumar 10 más 15 y dividirlo por 2, y ahí les daba el punto medio. Bueno, ustedes para graficar esto tienen que buscar el punto medio. Entonces, en el mismo intervalo en donde pondrían de 10 a 19, igual acá hay algo que no está bien porque dice 15 y 15, ¿no? Es como que ahí hay un error, pero bueno. Si fuera 15 el primer punto intermedio, ahí es donde se va a poner un puntito en la cantidad que corresponda de pacientes, ¿sí? Igual esto el Excel también lo hace automáticamente, pero yo se los explico para que entiendan qué son esos puntos. Esos puntos es la variable, el punto intermedio de cada escala intervalar. Y acá está representado los masculinos y los femeninos, cada uno con su color.
y acá en el histograma están juntos todos los pacientes, ¿sí? Si yo acá quisiera, ¿ustedes ven el cursor del mouse? Ah, buenísimo. Entonces, si ustedes quisieran acá hacer el polígono de frecuencias, ustedes tendrían un punto acá, en el medio de esta escala intervalar. Acá sería el primer punto del total de los pacientes, ¿eh? En el otro están separados por sexo. En este están los dos puntos. Si yo pusiera un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, entonces haría una línea uniendo cada punto y haría un polígono de frecuencia, ¿sí? Que sería como este. Este lo que me permite es comparar dos variables, como en este caso es sexo, mujeres y varones, y bueno, ver ¿qué me permite ver esto? Que hay más casos de varones con pancreatitis crónica y que hay un pico de casos a esta edad, ¿sí? En los 45 años hay un pico de casos, digamos, donde más frecuencia se tiene, porque llega a 35 pacientes, en comparación con las otras edades, es realmente notorio. En cambio, de las mujeres, bueno, llega al pico entre 55 años, pero muchísimo más bajo, supera apenas los 10 casos, están, qué sé yo, serán 12 casos de más o menos. ¿Sí? Eso es lo que se puede ver con este tipo de gráficos. Y estos, acuérdense que es para variable cuantitativa continua, exclusivamente es para ese tipo de gráficos. Bueno, ahora vamos a ver cuando quiere cambiar la diapositiva. Con suspenso, para crear clima así en el traspaso de un gráfico a otro. Voy a hacer como hice antes, que lo dejé de compartir y a ver si funciona, es como que usar amuletos. Me pasó. Ahora lo vuelvo a compartir. Cuando dejo de compartirla es como que pasa de diapositiva. Es mi estilo extraño. Bueno, acá tenemos esta tabla que dice familias según número de integrantes con trabajo remunerado. Ciudad de Buenos Aires, año 2005. Entonces, tenemos lo que estamos observando son las familias y que vamos a observarle el número de integrantes con trabajo remunerado. Entonces, tenemos el número de personas, es el número de integrantes, que tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son los integrantes de la familia. Se ve que estas fueron las variables que se presentaron. Es una variable cuantitativa discreta y tenemos el total de familias que tienen un integrante con trabajo remunerado, 20 que tienen 2 integrantes con trabajo remunerado, 9 que tienen 3 integrantes y 5 familias que tienen 4 integrantes. Entonces vamos a ver el tipo de gráfico que se usa en este caso. Bueno,
los gráficos para variables cuantitativas discretas son también en columnas, pero separadas, ¿sí? No van juntas. ¿Por qué? Porque el histograma lo que me muestra es la continuidad, como todo un área. En cambio acá es individualmente. Familias con una persona con trabajo remunerado, familias con 2 personas con trabajo remunerado y familias con 3. Es decir, no me une todos los datos porque no son continuos, son separados, son discretos, es una cuantitativa discreta. Bueno, es muy fácil de ver que la mayoría de las familias tienen 2 integrantes con trabajo remunerado, es lo que primero que yo veo, es el que tiene 20, hay 20 familias que tienen 2 integrantes con trabajo remunerado. Vamos a ir a ver. Consultas externas según tipo de hospital y años. Hospitales de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Periodo 2000-2005. Bueno, en este caso, la variable principal son los años, ¿sí? Desde el año 2000 al 2005, por eso lo tenemos en la matriz. Lo que estoy midiendo son los números de las consultas externas y tenemos los divididos por tipo de hospital. Tenemos esta variable, es cuantitativa discreta, y esta es una variable cualitativa. Pero como nosotros vamos a hacer el gráfico en base a la variable principal, este gráfico vamos a hacerlo. Si yo quisiera hacer otro en base a esto, lo puedo hacer también, pero el gráfico principal va a ser en base a esta variable. Vamos a hacer un gráfico también de columnas. Pero, ¿qué tipo de columnas? Vamos a hacer columnas comparativas de cada tipo de hospital, ¿sí? Entonces, tengo separado por año. Estos son gráficos de tiempo, pero bueno, es lo mismo, porque la variable es cuantitativa discreta. Es una serie de años. Tenemos por año y por tipo de hospital, es este gráfico en particular. Entonces, podría haber sido también, si yo no quisiera separar el tipo de hospital, es decir, ver cuántas consultas tienen los generales de agudos, cuántos los de niños y cuántos los especializados, y me interesara solamente el total de consultas, lo que podría haber hecho es hacer una de barras, pero compuesta, es decir, que tenga, que esté representado el total de cada hospital uno arriba del otro, ¿sí? Compuesta es cuando es uno arriba del otro, es decir, los generales de agudos, este que esté acá arriba y este acá arriba. Pero acá me deja ver más claramente qué cantidad enorme de consultas externas tienen los generales de agudos, obviamente, y bueno, con respecto a los otros hospitales. Eso depende de lo que uno quiera mostrar en su gráfico, en su tabla, para que lo esté haciendo. Ah, bueno, justamente acá tenemos el gráfico así, por total de consultas, entonces lo tenemos en unas columnas compuestas donde tenemos los 3 tipos de hospitales por año juntos, ¿sí? Y acá ¿qué es lo que podemos comparar más? ¿Qué hospital tuvo más, en qué año hubo más consultas? De todos los tipos de hospital, es decir, de todo el sistema de salud, ¿cuál año fue el que obtuvieron más consultas? Podemos decir que entre el 2000 y el 2001 se mantuvo entre tal y tal cantidad de consultas, y que en el año 2004 se observó que todos los hospitales obtuvieron una mayor cantidad de consultas y que volvió a decaer levemente en el año 2005. Digo, para hacer como un análisis. Bueno, acá es lo mismo. Ah, pero por porcentaje, ¿sí? Acá lo que se pusieron son los porcentajes
y la distribución de las consultas dentro de cada columna. Es decir, acá el total es el 100% y lo que se puede ver acá es la cantidad de porcentaje que ocupó cada tipo de hospital dentro del 100% de las consultas. Por eso es que todas las columnas tienen la misma altura, ¿sí? Porque es por porcentaje. Entonces yo lo que voy a ver es qué porcentaje dentro del total de cada año tuvo cada tipo de hospital. Y por lo que yo estoy viendo es como que el porcentaje es, a simple vista es prácticamente igual. Es decir, que tuvieron el mismo porcentaje de consultas de cada tipo de hospital en todos los años. Más allá de que la cantidad de consultas, como vimos en fueron distintas, ¿sí? Pero la relación que hay dentro de cada año por tipo de hospital se ve bien en esta, que fue igual en los porcentajes, ¿sí? ¿Qué porcentaje ocuparon las consultas de los hospitales especializados adentro de todas las consultas de ese año? ¿Qué porcentaje ocupó la de los niños, la de los hospitales de niños adentro de todo ese año? ¿Y qué porcentaje ocupó la de los generales de agudos adentro de todo ese año? Está bueno porque ven que con la misma tabla podemos generar un montón de gráficos distintos para obtener distinta información de acuerdo a lo que a nosotros nos interese, llegar. Es la última, esta es la última tabla. Voy a dejar de compartir esto. Y les voy a mostrar muy rápido el ejercicio que les dejé para hacer, traten de hacer, aunque sea algunos, y los vamos a ver la semana que viene, pero traten de hacer algunos porque tienen que ver con esto. Y está bueno que lo practiquen porque les va a servir justamente para hacer el trabajo. Esperen que les quiero mostrar rápidamente. Bueno, dos cosas les voy a mostrar. Primero les voy a mostrar que se los voy a mandar, pero no lo voy a subir a la plataforma, pero se los voy a mandar por mail. Word, que son ejemplos de las interpretaciones de todas las mediciones estadísticas. Digamos, ¿qué es lo que hay que decir? Esto no es que hay que decir exactamente así, pero digo, ¿qué es lo que hay que decir cuando uno está interpretando la media, la mediana, el modo, el desvío estándar, el coeficiente de variación y los percentiles, ¿sí? Cuando ustedes analizan una tabla, abajo lo que tienen que hacer es poner, por ejemplo, si están analizando el desvío estándar de una tabla, entonces, bueno, de una muestra, en este caso de 100 estudiantes secundarios, se puede afirmar con un 95% de confianza que la nota promedio en matemáticas fue de 7 puntos con una variación entre 5 y 9 puntos. Esto es recontra importante porque lo más importante de las tablas y de las interpretaciones es que si ustedes van a utilizar en cada tabla, ustedes tienen que hacer como que cada tabla es un ejercicio distinto, digamos, un ejercicio en particular, y después hacen toda la conclusión general que ya les dije que responde a los objetivos. Pero cada tabla que ustedes hagan tienen que hacer abajo el análisis. Y si ustedes a todas las tablas les tienen que hacer el desvío estándar y el coeficiente de variación, eso es para ver si el dato de la media, es decir, el desvío estándar y el coeficiente de variación es lo que va a decir si la media es representativa, es decir, si el promedio es representativo de toda esa muestra, ¿sí? Y si no es representativo, les va a dar un coeficiente de variación, que es ese porcentaje que decía, si es de menos de 10% es muy aceptable, entre 10 y menos de 25 es aceptable, y si es de más de 25% es inaceptable o poco aceptable.
Si les da poco aceptable, entonces ese promedio no representa a toda esa muestra. Entonces, ¿qué van a hablar? Van a hablar sobre la mediana y van a decir que de la muestra de 100 estudiantes secundarios, el 25% obtuvieron notas entre 2 y 5 puntos. 2 es el dato más bajo y 5 es el dato del 25%, del percentil 25. Obviamente para todo esto ustedes tienen que haber hecho el cálculo de esto, ¿no? Después van a decir que del 75% obtuvieron notas inferiores a 8 puntos. ¿Por qué? 8 fue el dato que a mí me dio el 75%, el percentil 75%, ¿sí? Entonces siempre hablo de lo que es desde ese percentil para abajo, ¿sí? Inferiores, es decir, vieron que la mediana decimos, la mitad de la población tuvo tan cosa, menos de tanto, y doy el valor de la mediana, y el otro 50% tuvo más de tanto. Cuando hablamos de los percentiles, siempre de ahí para abajo, no decimos de ahí para arriba, queridos, sino desde ese punto para abajo. Bueno, esto después igual yo se los voy a pasar, y quiero mostrarles muy rapidito esto. Este es el trabajo práctico de títulos. Entonces yo les puse acá una serie de títulos, son un montón, bueno, perdón, pero me inspiré. Pero hay que poner el título en la tabla que corresponde acá abajo. Ustedes miren, lean bien lo que dice el título y fíjense el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, y fíjense los datos que tiene la tabla. Va a haber un par de títulos que no tienen tabla, que no va a estar la tabla, y ahí yo pretendo, si lo pueden hacer, que hagan una tablita así, aunque sea sin datos, ¿no es cierto? Pero cómo tendría que ser el dibujo de esa tabla, y va a haber tablas, va a haber alguna tabla que no tenga, que ningún título le corresponda, y ahí me gustaría que le inventen el título. Y después, eso es con respecto a las tablas. Y después con las mismas tablas, tienen que venir acá y venir acá. Y en este son los mismos, las mismas tablas, no son todas estas tablas, son menos, y quisiera que respondan esto, ubicar en el título de cada tabla cuál es la unidad de análisis y cuáles son las variables que se están observando, ¿sí? Entonces eso en el título, no sé, lo pintan o lo redondean, lo que quieran, como lo quieran hacer. Quiero que identifiquen cuál es la unidad de análisis y cuáles son las variables, ¿sí? Recuerden, cuando yo estoy leyendo número y porcentaje de egresos clasificados según capítulo, cuando a mí me dice según, o de acuerdo a, o clasificados en, lo que viene después van a ser las variables. Y lo que voy a estar, la unidad de análisis es siempre lo primero que dice. Siempre va la unidad de análisis, lo que yo estoy observando, va primero en el qué, ¿sí? Es el qué, esto. ¿Qué estoy observando? El número y porcentaje de egresos. ¿Cómo? Clasificados según capítulo de la clasificación de enfermedades, que va a ser la primera variable que voy a tener en esta columna, de los hospitales municipales. Entonces acá tengo los egresos según número de porcentaje, que es lo que estoy observando, solamente tengo esta variable. Bueno, acá abajo dice unidad de análisis, variables, variable matriz y tipo de gráfico. Tipo de gráfico que ustedes tendrían que hacer. Si tienen ganas de hacerlo, lo hacen, aunque sea yo lo que quiero que me pongan qué tipo de gráfico, de acuerdo a lo que acabamos de ver, tendrían que hacer para esta variable. ¿Sí? En este caso es una variable que tiene, es una variable cualitativa nominal, así que voy a tener que hacer un gráfico de barras horizontales. ¿Sí? Bueno, así con este también, y bla, 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 bla. Si tienen ganas de hacer alguno, lo hacen, y si no, aunque sea, pongan qué tipo de gráfico harían. Si tienen ganas de ejercitar algún gráfico, bueno, pues tienen acá para entretenerse con esto. Así que, bueno,
eso, les voy a mandar entonces los ejercicios están subidos a la plataforma. Lo de las interpretaciones no lo subí a la plataforma, porque me llega de Marita que subo eso, me va a retar, y está en el grupo todavía, así que se los voy a mandar por mail. Eso para que lo tengan para guiarse cuando tengan que hacer los análisis abajo de cada gráfico, de cada tabla, es decir, hay un análisis de tabla y de gráfico, un solo análisis, no es que un análisis de tabla, un análisis de gráfico. Todo lleva un solo análisis. Fíjense de ahí qué es lo que pueden sacar para hacer el análisis de acuerdo a lo que estén, de lo que hayan investigado en esa tabla, ¿sí? Así que bueno, la semana que viene entonces vamos a hacer vamos a revisar estos ejercicios para ver si hay alguna dificultad en los gráficos. Fíjense si se animan a hacer algún gráfico con el Excel o con lo que sea, para ver si les sale, y si no les sale podemos verlo, digamos, compartiendo la pantalla del Excel y hacer algún gráfico juntos, que igual lo podemos hacer. Y bueno, nada más. Sí. Le hago una consulta. Sí. ¿Estos ejercicios se tienen que entregar? No, ¿Son para practicar? No, son para practicar, pero los vamos a ver la semana que viene en la clase. Nosotros vamos a ver indicadores. Indicadores es muy cortito porque ustedes no van a utilizar los indicadores en el trabajo. Como quedan pocas clases, yo quiero que ustedes las aprovechen para poder terminar el trabajo. Los que se incorporaron después les dije que el trabajo hay que entregarlo entre el 24 de noviembre y el 28 es la última fecha. Eso sí me lo tienen que mandar por mail. Y el 1 de diciembre, que es, digamos, el 24 es la última clase virtual, y el 1 de diciembre es la última clase presencial, que es la fecha de los finales, que es el día que ustedes van a presentar en forma oral sus trabajos, ¿sí? Digamos, lo que presenta el trabajo, ese va a ser el examen parcial, el segundo parcial y final, todos juntos. O sea que el primero se va a tomar, que es fecha de final, sí, se va a tomar como el cierre de la materia, digamos. Exactamente. La presentación del trabajo. Exactamente. Mientras, lo que pasa es que también va a haber alumnos que no estén cursando que se presenten a final porque adeudan la materia, entonces va a haber alumnos que van a estar haciendo un escrito, un final escrito, y van a estar ustedes que van a estar presentando. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno. Como les decía, yo les voy a dar las preguntas que les voy a hacer para que ustedes puedan prepararlas y no vayan, digamos, con nervio de decir que me va a preguntar. Yo les voy a dar las preguntas, les voy a hacer esas preguntas, una pregunta a cada uno, porque ahí yo voy a poner la nota individual, va a haber una nota del trabajo grupal y una nota individual, ¿sí? Así que bueno, las preguntas se las voy a pasar más adelante, y obviamente que también se las voy a pasar por mail. Así que bueno, esas serían las fechas que tienen que tener en cuenta, yo digo, para que se vayan fijando, de ir adelantando el trabajo, más que nada para ver si surge alguna dificultad con algo y haya que cambiar. Hay veces que uno tiene que cambiar cosas de lo que investigó, de lo que tiene que cambiar los datos. Si hay alguna corrección. O los objetivos, a lo mejor, porque a lo mejor uno con esto se me complica mucho, entonces voy a poner otro objetivo que me sea más fácil resolver. ¿Sí? Entonces fíjense en esas cosas, no cuelguen hasta el último momento para terminarlo, el trabajo. Y como ya les dije, si ustedes me quieren mandar para que yo mire a ver si está bien, o si necesitan alguna sugerencia, a ver qué se puede hacer con esto, con lo otro, me escriben al mail, no hay ningún problema. Profesora, me parece que usted tiene mal el mail de Anabela, por eso no le llegó a Ana. Ah, puede ser. A ver, decime, Anabela, deletréame. No, en realidad el mail ese yo lo tengo, lo que pasa que no sé por qué está el de Hotmail, porque yo siempre uso el de Gmail para las cosas de acá del instituto, pero ¿Es el mismo? ¿Es el mismo con Gmail? No, en el de Gmail es